Levantamiento de senos o mamopexia. ¿Cómo saber si esta cirugía es para ti? ¿Qué cicatriz te puede quedar? ¿Qué tamaño sería el ideal para tu caso? Vamos a hablar de eso. Es muy importante definir tu caso. ¿Tienes los senos muy pequeñitos? En ese caso necesitaría solamente un aumento. Hay pacientes que tienen una caída más o menos de 2 centímetros, pero al colocar una prótesis, la prótesis misma realiza el levantamiento. Sin embargo, hay pacientes que tienen una caída más o menos de 5, 7, 8 o 10 centímetros. En este caso es necesario realizar un levantamiento de senos. ¿Pero cómo puede ser esto? Depende. Tienes los senos muy caídos, pero desocupados, como más que todo piel, más flacidez, o puede ser el caso en el que tengas los senos caídos, pero son grandes, tienen bastante volumen. En cada una de esas situaciones hay que analizar qué sería lo mejor para ti. Por ejemplo, si en tu caso tienes los senos flácidos, que sí están bastante caídos, pero no tienen mucho contenido, lo que podemos hacer es un levantamiento de senos con implante. En este caso, generalmente se realizaría una cicatriz alrededor del pezón. Puede ser también que necesites una cicatriz vertical. Y podemos elegir una prótesis que sea acorde con el cuerpo, acorde con tu tamaño, con tu estatura y con lo que tú quieras. Hoy en día no se utilizan los senos muy grandes como en los años 90, sino que por el contrario lo que se busca es que la cirugía se vea mucho más natural, que no vaya a ser un problema para tu espalda, sino que por el contrario incremente tu seguridad. Hay pacientes que tienen los senos muy grandes y muy caídos y quieren, por ejemplo, reducirlo. Yo quiero levantarlo, quiero reducirlo. En ese caso no utilizaríamos prótesis, sino que el mismo contenido del seno va a dar la forma que necesitamos y con la cual la paciente va a quedar muy contenta. Hay pacientes que dicen, no, yo los tengo grandes, los tengo caídos, pero me gustaría tenerlos del mismo tamaño, solo que más levantados. Nosotros hoy en día optamos por utilizar el mismo contenido que tenga la paciente sin utilizar prótesis. ¿Por qué? Porque sabemos que muchos de los dolores de espalda es por utilizar prótesis muy grandes. Entonces, en el caso de que la paciente tenga los senos muy grandes, generalmente también la cicatriz va a ser periareolar y vertical. Son muy pocos los casos, puede pasar donde la cicatriz también vaya en T invertida. ¿Eso de qué va a depender? Del tamaño. Lo mismo que en la abdominoplastia. Entre más piel, entre más tamaño, pues más grande va a ser la cicatriz. Por eso es importante realizar un análisis de tu caso para poder determinar qué sería lo mejor para ti. Por ejemplo, tú llegas a la clínica a las 6 de la mañana, comenzamos cirugía a las 7, terminaría tipo 9, estás unas horas en la clínica y te vas para tu casa. Esa noche te vamos a enviar una enfermera para que te cuide, para que te explique cómo usar el brasier, cómo cuidarte, cómo moverte, cómo acostarte, cómo realizar el baño, porque el baño es indispensable en cualquier cirugía para evitar cualquier tipo de infección. Luego de esto, tú no tienes que hacer nada más que mantener tu brasier puesto durante 3 meses. El brasier siempre tiene que estar bien apretadito de frente y de alto. El brasier va a hacer que la cicatriz repose en la fuerza que está ejerciendo el brasier. Si tú no usas brasier, muy probablemente la cicatriz va a sufrir y los senos se pueden caer. Entonces, todas las recomendaciones que nosotros te demos hay que seguirlas al pie de la letra para tener un resultado excelente. Esta es una cirugía que le realiza directamente el doctor Andrés Barrera Vanisenove. Como ustedes ya saben, él tiene más de 25 años de experiencia realizando cirugía plástica. Normalmente tienen una duración de 1 hora a 2 horas, dependiendo de la complejidad. Es una cirugía que necesita unos 5 días de recuperación, se realiza con anestesia general y necesitas tomarte más o menos 3 meses antes de exponerte al sol. Si tienes alguna pregunta con respecto a esta cirugía, por favor escríbenos que con el mayor gusto vamos a estar muy pendientes de resolverlas.